Muy buenas noches a la iglesia. Agradecidos al Señor por poder estar en su casa. Agradecidos al Señor que a través de su Espíritu Santo ha tocado la vida de cada uno de ustedes y que cada uno de los que hoy están aquí en este lugar ha sido sensible a la voz del Espíritu para permitir que esto se concretase. En esta misma noche, la mayoría de nuestros jóvenes, que ustedes verán que no se encuentran presentes en este lugar, están en una celebración muy especial que se está llevando a cabo en el Polideportivo Municipal. Y todos ellos están llevando adelante el tiempo de alabanza, de adoración. Nuestro pastor David va a tener la predicación, va a llevar el mensaje de parte de Dios para una juventud que necesita escuchar lo que Dios tiene para decirles. Así que esta noche yo quiero dar lectura a una porción del Salmo 63, el cual no será el motivo de la predicación de esta noche. La predicación de esta noche lleva como título justamente la canción, el de la canción que acabamos de entonar, ¿qué sería de mí? Pero el Salmo 63, en los primeros versículos del 1 al 4 dice lo siguiente. Escuche con atención, por favor, la palabra de Dios. Salmo del rey David, que cantaba cuando estaba en el desierto de Judá. Así decía David: Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Y en la primera canción que en esta noche entonamos, hablábamos de levantar manos. La palabra de Dios nos invita a levantar manos santas delante de Dios y dice más, sin iras y sin contiendas. Las manos levantadas tienen un significado muy especial y uno puede darle muchas lecturas. Cuando alguien se rinde, levanta sus manos en señal de que no habrá de colocar oposición ni que habrá de ponerse en estado de defensa. Las manos levantadas delante de Dios significan también el reconocimiento y la adoración de mostrarle a Dios que delante de Él nos rendimos de forma incondicional y total. La pregunta del mensaje de esta noche, que tiene que ver también con esa hermosa canción que recién cantábamos, ¿qué sería de mí si Dios no nos hubiera alcanzado? Y yo me pregunto y te pregunto en esta noche, si en algún momento de tu vida, en algún momento de estos tiempos que te tocan vivir, te has podido detener, has podido pararte, has podido dejar de lado tantas cosas y has podido reflexionar qué ha sido de tu vida, qué sería de tu vida si Dios no hubiera hecho lo que hizo. Saben que años atrás, qué sé yo, algo así como 3 años más o menos, cuando estuvimos atravesando el periodo de pandemia, en un momento determinado nos infectamos con mi esposa. Y la situación se puso, al principio estaba lindo, nos tocaban días hasta como los de ahora, en pleno julio, días calurosos, aislados en casa, nos sentábamos en el patio, yo tomaba mate, ella tomaba su tereré, y soportábamos y venía bonito. Hasta que de repente la situación cambió. Las fiebres se pusieron cada vez más altas. Los dolores comenzaron a tomar parte del cuerpo de mi esposa en la región de la espalda. Y en esos días donde fuimos forzados a pararnos, donde el mundo fue detenido, pero especialmente nosotros a causa de la infección, de la enfermedad, fuimos detenidos, tuvimos tiempo para pensar muchas cosas. Yo personalmente volví a tener sueños
que no puedo explicar, que por el estado febril me llevaron a recuerdos de la infancia que estaban totalmente bloqueados y completamente desaparecidos. Insólito, hermanos, lo que puede suceder en la mente de una persona. Usted sabe que muchas veces en la clínica médica se hacen estudios que son curas del sueño, se induce el sueño en una persona para hacer tratamientos, pero en ese momento yo estaba atravesando el padecimiento de una enfermedad febril y en ese momento no tenía otra medicación que la ivermectina y eso no causaba ningún tipo de problema, no era una droga. Lo cierto es que en esos días también tuve la oportunidad de mirar hacia atrás, de mirar mi pasado, de poder evaluar quién fui desde el momento que comencé a tener conciencia y noción de la existencia, de traer al recuerdo y a memoria las personas que fueron significativas e importantes para mi vida. Y por supuesto, de hacerme esa pregunta que hace instante cantábamos. ¿Qué sería de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su bondad tan grande no me hubiera alcanzado? Y me veía ese miserable, me veía esa persona que no tenía mérito alguno para que Dios pusiera sobre mi vida una mirada. Me veía esa persona triste, sin destino, sin sentido. Esa persona frágil, esa persona herida, esa persona desvalida. Y en medio de esa situación, yo que parecía ser que era el que estaba en inferioridad de condiciones, dentro de todo la llevaba bastante bien. Pero mi esposa evolucionaba mal. Y todos los días evolucionaba peor. No tenía fuerzas para caminar desde la habitación hacia el baño. Se quedaba sin aire. La atención médica, como usted sabe, estaba complicada porque nadie sabía mucho sobre el tema y había más miedo que otra cosa. Y en esas mismas condiciones yo la subí al auto, íbamos hasta el hospital. Nos atendían en la playa de estacionamiento. Todo consistía en bajar la fiebre a través de un inyectable. Así que ahí nomás se ponía de costado así, ¡sac! Le mandaban el inyectable y volvíamos para casa, hermano. ¿Cuánto duraba el efecto? Un rato. Y la falta de aire se hacía dueña de la vida de mi esposa. Por providencia de Dios, la doctora Sotelo, que hoy está en España, la jefa de neumonología del Hospital Samic del Dorado, hermana nuestra en la fe, solicitó ver la radiografía de Cise. Y cuando vio la condición de sus pulmones, le dijo: esto es inmediato. Inmediatamente tenés que solicitar un traslado. La cosa se ponía complicada, dura, difícil. De repente, todo nuestro escenario de bienestar y tranquilidad cambió para un traslado de urgencia. Los médicos locales no entendían nada. Qué importante a veces es tener contactos en la vida. Importante es tener al Señor, por sobre todas las cosas, pero importante tener contactos. El ministro de Salud de la provincia, por medio de una persona, intervino para que ella fuera trasladada al SAMIC. Llegó a ese lugar. A duras penas. Atravesó el proceso de enfermedad. La gracia del Señor me permitió no quedarme viudo. Acá está mi esposa entre nosotros. Pero en ese tiempo, hermanos, en el cual yo relato todo este contexto, evalué tantas cosas en mi vida y pregunté: Señor, ¿qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras alcanzado? Y yo te pregunto en esta noche, ¿has conseguido detenerte en algún momento de estos días? ¿Has sabido tener la inteligencia para parar un poco la mente de todas aquellas preocupaciones, ocupaciones, planes, proyectos, sueños, ideas, para ponerte a detener,
detenerte y pensar qué hubiera sido de vos si Dios no hubiera intervenido. Es importante que lo hagas. Es importante que lo evalúes, es importante que lo consideres. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? La primera cosa que nos sería es que viviríamos en este mundo sin sentido. Vamos con la primera slide. Viviríamos sin sentido. ¿Qué razón y qué motivo sería para una persona vivir sin la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánta gente anda vagando? ¿Cuánta gente anda transitando la vida sin saber por qué y sin saber para qué? Pero nosotros tenemos una vida con sentido. Es más, tenemos una vida con propósito. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La palabra de Dios nos enseña esto en Filipenses capítulo 1, verso 21. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que le da sentido a nuestras vidas, es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo nuestra vida tiene sentido. En Cristo nuestra vida tiene valor. En Cristo nuestra vida tiene propósito, porque fuera de Él, hermanos, no tenemos nada. ¿De qué sirve ser notorio? ¿De qué sirve ser famoso? ¿De qué sirve ser reconocido si el destino de su vida va a ser la perdición? ¿De qué sirve? Para mí el vivir es Cristo. En esos días de angustia, de temor, en esos días de desasosiego, llegábamos a esa conclusión de que realmente hasta ahí nos había ayudado el Señor y que para nosotros vivir tenía sentido si vivíamos para Cristo. Si vivíamos para su obra, si vivíamos para sus propósitos, si vivíamos para lo que Él nos había llamado, que era el servicio, entonces ahí verdaderamente nuestra vida valdría la pena. ¿Qué sería de nosotros, mis queridos hermanos, si viviéramos en segundo lugar en orfandad? Y tengan en cuenta esto. Estoy hablando de orfandad espiritual. Muchas personas atraviesan la situación de la orfandad física, la inexistencia de ese padre que nos guía, que nos enseña, que nos muestra tantas cosas importantes, la figura paterna, que nos ayuda también a entender nuestra relación con Dios. Aquellos que han tenido una relación con su Padre terrenal frágil, una relación desgraciada, a veces no pueden comprender la figura de Dios porque asocian la figura de Dios Padre con la figura del Padre terrenal, que no ha sido de lo mejor. Y no podemos vivir una vida de orfandad espiritual. No podemos vivir una vida en la cual no reconozcamos que alguien ha hecho por nosotros algo para que nosotros conozcamos la grandeza, la profundidad, el amor de Dios. ¿Qué sería de nosotros vivir sin tener esa figura de ese Padre poderoso, de ese Padre bueno, de ese Padre cuidador, de ese Padre protector, de ese Padre proveedor, de ese Padre que se preocupa por sus hijos? Como iglesia necesitamos enseñar que todos y cada uno de los hombres de esta casa, como de cada una de las iglesias hermanas, deben desarrollar ese rol de paternidad con sabiduría, con inteligencia, con temor de Dios, con diligencia, con amor, con disciplina, sí, pero deben reflejar
y encarnar la figura de Dios Padre en sus vidas. ¿Para qué? Para formar hijos conforme el corazón de Dios. ¿Qué sería de nosotros si hubiéramos vivido en orfandad? Si viviéramos sin saber que Dios es nuestro Padre, a quien podemos acudir, a quien podemos recurrir, en quien podemos esperar. Necesitamos rescatar esa figura de un Padre y eliminar de nuestras vidas todo tipo de orfandad, especialmente la orfandad espiritual. ¿Qué sería de nosotros si perdiéramos, mis queridos hermanos, en nuestras vidas las bendiciones de Dios? La palabra de Dios nos dice en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Dice la Escritura que Dios nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes. Bendiciones espirituales y bendiciones materiales, de las cuales nosotros debemos disfrutar y saber administrar bien. Y yo me gozo y me alegro cuando en la vida de mis hermanos les va bien. ¿Sabe que hay mucha gente que incluso dentro de la iglesia a veces se preocupa cuando a alguien le va bien? Comienzan las preguntas indebidas. ¿Será que anda en algo raro? Este debe hacer algún negocio medio trucho. Y eso es difícil, hermano, de poder entender. A usted no le compete meterse en la vida de los hermanos. Dios bendice a quien quiere, como quiere, en la cantidad que quiere. Y todos recibimos la bendición de Dios y debemos administrarla con sabiduría. Y todos debemos honrar a Dios, como nos enseña la palabra, como nos dice Pablo, cada primer día de la semana, que se entendía que el primer día de la semana era el domingo. Cada uno de ustedes aparte algo conforme ha sido bendecido y tráigalo a la casa del Señor como ofrenda para presentar delante de su Dios. Yo hago énfasis con nuestros hermanos y por ahí me cuesta. Nosotros a veces decimos, juntamos la ofrenda por una cuestión de práctica, pero nosotros no juntamos, nosotros presentamos la ofrenda al Señor. La juntamos sí porque pasamos con la bolsita, ¿no? Pero tenga en cuenta esto, nosotros traemos la ofrenda al altar, una ofrenda que dedicamos, una ofrenda que consagramos, una ofrenda que debe ser inteligente, pensada, no la haga así a la Bartola, porque la Biblia nos enseña que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, conforme, de acuerdo, en proporcionalidad a lo que ha sido bendecido, debe apartar y separar algo para traer a la casa del Señor. Dios ha sido muy bueno con nuestras vidas. Todos tenemos motivos para agradecer y todos tenemos que tener un corazón generoso para aprender a ofrendar. Hay que dar con alegría, porque a Dios le agrada el dador alegre. ¿Qué sería de nosotros, mis hermanos, si entonces nos perdiéramos las bendiciones de Dios y no pudiéramos decir, como dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y yo le digo también con toda bendición material? Estamos bien, a pesar de las dificultades, comemos, tenemos ropas, vehículos, tantos bienes para administrar. ¡Cuán bueno es Dios! Piense bondadosa y generosamente en el reino. Mire con misericordia
y extienda su mano al necesitado, porque esto le agrada a Dios. Acuérdese de la benevolencia, de la bondad, porque esto le agrada a Dios. ¿Qué sería de mí? En esta noche podemos decir también, si el Señor no me hubiera calzado, ¿sería qué? Sería un hijo de perdición. En lugar de ser un hijo de bendición, sería un hijo de perdición. Si Dios no hubiera alcanzado su vida, no hubiera iniciado en su vida un trabajo, no hubiera comenzado a edificar una nueva persona conforme sus planes y sus propósitos, usted estaría perdido. En 2 oportunidades en la Biblia se habla del hijo de perdición. Una de ellas refiriéndose a Judas, la otra refiriéndose al anticristo. Pero hijo de perdición lo queremos usar ahora como hijo que se ha perdido, hijo que se ha descarriado, hijo que no ha llegado. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos hijos de bendición y no de perdición. Y para ser hijo de bendición necesitamos entonces tener una vida calibrada, centrada, ajustada al plan y al propósito de Dios. ¿Qué sería, mis queridos hermanos, de nosotros? ¿Qué sería de mí, podemos decir en primera persona, si Dios no me hubiera alcanzado? Si Dios no se hubiera acercado con misericordia y me hubiera traído con lazos de amor. Si la gracia redentora del Señor no se hubiera derramado sobre mi vida. Si el perdón de mis pecados no se hubiera pagado en aquella cruz. ¿Qué sería de mí? La buena noticia que tenemos para dar esta noche es que la gracia del Señor nos ha alcanzado. ¿Y sabe lo que es gracia? Gracia es nada más ni nada menos que un favor inmerecido. Ninguno de nosotros tiene méritos propios para ganar por su cuenta el perdón de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de hacer algo para obtener aquello que Dios nos ha dado, el perdón de los pecados. Dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos el enorme privilegio de que nuestro Dios, por su gracia, nos ha alcanzado. Y como decía la canción, si no fuera por esa gracia, si no fuera por ese amor, estaríamos completamente perdidos. Y en esta noche, yo quiero invitarle a que usted reflexione, evalúe, considere qué hubiera sido de su vida si no hubiera tenido la oportunidad de que Cristo hubiera venido a vivir a su corazón, de que Cristo hubiera venido a transformar su manera de pensar y su manera de vivir, de que Cristo le hubiera ofrecido, como le ofrece hoy, la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántos errores hemos cometido? Muchos de nosotros por mucho tiempo buscamos y no encontramos, hasta que un día, hasta que en un momento, hasta que en una instancia aparece ese de repente de Dios. Y ese de repente te pone en el lugar, te pone en el tiempo, te pone en el momento y con las personas justas y adecuadas. ¿Qué estás haciendo acá? Estás acá porque Dios tiene un plan en tu vida. Y porque Dios lo quiere perfeccionar. Y porque Dios lo quiere llevar a cabo. Porque Dios te quiere sorprender. Porque Dios te quiere dar aquellas cosas que solamente Él te puede dar. La paz, la alegría, el gozo.
Solamente Dios puede dar ese tipo de cosas, hermanos. El resto es temporal y momentáneo, pero en Dios estas cosas son completamente permanentes. En Dios tenemos todo lo que necesitamos y fuera de Él nada vale la pena. Quisiera que en esta noche pudiéramos orar, invitarte a que no te pongas a pensar ahora qué sería de ti si Dios no te hubiera alcanzado, pero sí a invitarte a que reflexiones, a que apartes un tiempo como tal vez apartás cuando tomás un mate tranquilo en casa, a que apartes un tiempo como cuando a lo mejor te recostás para hacer una breve siesta y te preguntes, ¿qué hubiera sido de mi vida si el Señor no hubiera venido a mi encuentro? ¿Qué hubiera sido de mi vida si el Señor no me hubiera rescatado de las tinieblas y me hubiera trasladado a esa luz admirable que es Jesús? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera sido yo sensible a esa invitación, a ese llamado, a esa atracción de parte de Dios para que deje de ser solamente una criatura y pase a ser nada más ni nada menos que un amado hijo, que una amada hija de Dios? En Él tenemos todo lo que necesitamos. Por eso quiero que en esta noche oremos y quiero que en esta noche también abras tu corazón al Señor para permitir que Él pueda llevar adelante en tu vida un proceso en el cual pueda cambiar cosas que son importantes en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de vivir, las cuales te traerán un beneficio que es incalculable y también es invaluable. Vamos a inclinar nuestro rostro por un instante. Y allí donde estás, ¿qué hubiera sido de vos si el Señor no te hubiera mirado con misericordia? El profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado, y es por eso que sobre ti he prolongado mi misericordia. El amor de Dios para con tu vida es incalculable, es inmensurable, y es un amor fiel. Es un amor eterno. Y si abres tu corazón para recibirle, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Hay un Dios que está de brazos abiertos, que quiere tener con vos una relación personal, individual y particular. Hay un Dios que quiere escribir una historia nueva en tu vida, que quiere darte las fuerzas, los recursos, las oportunidades, aquellas cosas que tal vez no se encuentran así nomás en la vida, Dios tiene para ofrecerte. Y esta noche tal vez pueda ser la noche en la cual le rindas tu corazón, en la cual levantes manos santas delante de Dios y le digas: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito de tu mano, necesito de tu toque, necesito de tu amor, necesito de tus fuerzas, necesito de tu guía, de tu dirección, necesito de tu creatividad, necesito de ti para todo. Hay un vacío en mí que solamente tú lo puedes llenar. En esta noche me postro, me rindo y te entrego todo mi ser. Señor, queremos darte gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido tanto. Queremos darte gracias porque a través de tu palabra podemos saber que sin ti estaríamos perdidos, pero tu amor nos atrae con lazos. Tu amor nos conquista, tu amor nos convence.
Y no queremos caminar esta vida perdidos. No queremos caminar esta vida desorientados, a tientas, especulando, aguardando y esperando en la suerte que el mundo espera. Queremos caminar esta vida direccionados por ti. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, queremos pedir que tu Espíritu Santo vaya al encuentro de la vida de aquellos que hoy, estando en este lugar, tienen una necesidad especial. En aquellos corazones que hoy necesitan ese toque, ese abrazo. En el nombre precioso de Jesús, Padre bueno, extiende tu mano de salvación y trae de tu gracia, de tu amor en aquellos que necesitan. Y concédenos también tu bendición, Señor, el entendimiento para comprender que eres tú y no una emoción circunstancial y pasajera la que está atravesando nuestras vidas, sino que es tu Espíritu que nos está conmoviendo, que nos está sacudiendo, que nos está indicando de que tú estás haciendo en nosotros algo nuevo.